En el programa de hoy vamos a estudiar las curvas llamadas secciones cónicas. Estas son la elipse, la hipérbola y la parábola. Pero antes, ¿podrías dar una definición del lugar geométrico? Seguramente tú usas mucho ese término. ¿Podrías definirlo? Un lugar geométrico es la figura formada por un conjunto de puntos que gozan de una misma propiedad. Por ejemplo, una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de otro punto llamado centro. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Los puntos fijos F1 y F2 se llaman focos de la elipse. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo y de una recta. El punto F se llama foco de la parábola y la recta D directriz. En vista de lo anterior y valiéndote de la figura, ¿podrías definir la hipérbola? La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos es constante. A y B se llaman focos de la hipérbola. Estas curvas se encuentran en la naturaleza. La elipse, por ejemplo, es la órbita que describe un planeta alrededor del Sol. Si lanzamos un proyectil de un punto A a un punto B, ¿cuál será la curva descrita por el proyectil? Será más o menos una parábola. Finalmente, algunos cometas que se acercan al Sol describen una órbita hiperbólica. Cuando cortamos un cono por un plano, se obtienen diversas curvas, que por esta razón se llaman secciones cónicas. Son secciones de un cono. Vamos a verlas. Consideremos un cono de luz producido por un foco. Vamos a obtener las secciones planas de este cono introduciendo una pantalla en el cono de luz. Si la pantalla corta al cono de luz perpendicularmente al eje, ¿qué figura formará la luz en la pantalla? Pero ahora fíjate en el rayo que pasa por el punto marcado en azul. Es paralelo a la pantalla. Por lo tanto, tocará a la pantalla en el infinito, o sea, que nunca veremos su proyección. La curva será una parábola. Observa que en este caso la pantalla es paralela a la generatriz del cono. Fíjate en las flechas más pequeñas. Una de ellas señala un punto del círculo, precisamente el punto del círculo que se proyecta en la curva. Si seguimos inclinando la pantalla, esta estará tan inclinada que la curva no se cerrará. ¿Qué tan inclinada debe estar la pantalla? Vamos a tratar de contestar esta pregunta. Y si seguimos inclinando la pantalla, obtendremos esta sucesión de curvas. Aquí vemos la nueva elipse dibujada en la pantalla. Apaguemos la luz e inclinemos la pantalla un poco más. Prendamos y miren otra nueva proyección. Es una elipse, pero un poco más alargada. Esquemáticamente, para que un plano corte a un cono según una elipse, el ángulo beta debe ser mayor que el ángulo del cono alfa. La curva será una elipse. Aquí la vemos de frente dibujada en la pantalla. Cortando ahora el cono de luz con la pantalla un poco inclinada, como puedes ver, ¿qué curva se formará? En este esquema, beta es el ángulo entre el plano pi de la pantalla y el eje del cono. Alfa es el ángulo del cono. Para que un plano pi corte al cono según una circunferencia debe ser beta igual a pi medios. La figura será una circunferencia. Vamos a apagar la luz de nuevo e inclinemos la pantalla un poco más. Esquemáticamente, para que un plano corte a un cono según una parábola, el ángulo beta debe ser igual al ángulo del cono alfa. Aquí vemos la parábola de frente dibujada en la pantalla. Ahora prendemos la luz y veamos cuál es la curva que se proyecta. Imaginemos otra pantalla paralela a la anterior y que pase por el bombillo. Observa que esta pantalla corta un trozo de círculo. Observemos ahora la figura proyectada. Esta es una hipérbola. Observa que los rayos de luz correspondientes a este trozo de círculo se alejan de la pantalla imaginaria, luego nunca cortarán a la pantalla real. ¿Qué ocurre con la proyección de este trozo de círculo? Pues ocurre que no existe la proyección de este trozo de círculo. Jamás se proyecta en la pantalla real. Veamos por qué. Prendamos la luz y como ves en la figura, hemos obtenido otra hipérbola. Apaguemos la luz e inclinemos la pantalla hasta que esté paralelamente al eje del cono.
Veamos qué figura se forma. Esquemáticamente, la sección es una hipérbola cuando el ángulo beta de inclinación de la pantalla pi es menor que alfa. Si trazamos tangentes desde un mismo punto a una esfera, estas son iguales. PF es igual a PT. Tracemos la generatriz que pasa por P. Esta generatriz toca a la circunferencia C en un punto T. Observa que PF es igual a PT, porque PF y PT son tangentes trazadas desde P a la esfera. Queremos probar que para cualquier punto P de la elipse, el cociente de las distancias de P al foco y de P a la directriz es constante. PF entre PH es constante. Como ves en la figura, el plano pi y el plano C se cortan formando una recta D. Esta recta se llama directriz. Veamos cuáles son las propiedades de esta directriz. La esfera es tangente al cono en una circunferencia C. Consideremos el plano de esta circunferencia. Vamos a estudiar más en detalle la elipse como sección del cono. Para esto, colocamos una esfera dentro del cono que sea tangente al cono y al plano pi en un punto F. Llamemos foco a este punto. El ángulo del cono alfa debe ser mayor que el ángulo beta para que un plano corte a un cono según una hipérbola. Observa que en este caso el plano corta a las dos ramas del cono. Aquí vemos la hipérbola de frente. Si continuamos el cono y lo cortamos con la pantalla, obtenemos las dos ramas de la hipérbola. Aquí vemos la hipérbola obtenida, pero la hipérbola tiene dos ramas. ¿Cómo podríamos obtener la otra rama? Volviendo al problema, queremos probar que PF entre PH es constante. Esto equivale a probar que PT entre PH es constante, ya que PT y PF son iguales. Como PT se proyecta sobre AB, tenemos que AB es igual a PT por el coseno de alfa. Alfa es el ángulo del cono. T y H se proyectan en A, que es el centro de la circunferencia C, ya que tanto T como H están en un plano perpendicular al eje del cono por A. P se proyecta en B. Esto último será probado de la manera siguiente. Observa que el segmento PT y el segmento PH se proyectan sobre un mismo segmento AB en el eje del cono. Veamos cómo es esto. Observa que PH es paralelo al eje de la elipse, luego forma un ángulo beta con el eje del cono. Si trazamos una paralela a PH por B, esta recta PH' forma un ángulo beta con el eje del cono, y luego AB es igual a PH' por el coseno de beta, igual a PH por el coseno de beta. Como PT es igual a PF, obtenemos finalmente PF entre PH es igual a coseno beta entre coseno alfa. ¿Quiénes son alfa y beta? Hemos probado que AB es igual a PT por el coseno de alfa igual a PH por el coseno de beta, es decir, que PT entre PH es igual a coseno beta entre coseno alfa. Alfa es el ángulo del cono. Beta es el ángulo que forma el plano pi en el eje del cono. Entonces, como la sección es una elipse, beta es mayor que alfa. Y coseno beta entre coseno alfa es menor que 1. Hasta ahora hemos hablado de una sola directriz y hemos utilizado un solo foco, pero sabemos que la elipse tiene dos focos. ¿Tendrá otra directriz la elipse? Esta condición es característica de la elipse. Podemos decir que una elipse es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuyo cociente de distancias a un punto y a una recta es constante y menor que 1. Y si por los puntos de tangencia de la esfera con el cono creamos otro plano C', que se cortará con el plano pi formando una recta, esta será la segunda directriz de la elipse. Claro, si nosotros colocamos otra esfera por debajo que sea tangente al cono y al plano pi, en esta figura colocamos las dos esferas. Así vemos cómo se obtienen los focos y las directrices de la elipse.
En el próximo programa estudiaremos este caso detalladamente.